la Parashá semanal Shoftim. Corresponde del libro Deuteronomio 20, 10 al 21, 9. En la séptima liyá, antes de librar una batalla contra un enemigo en la batalla, se nos ordena hacer una propuesta pacífica. Solo si el enemigo no acepta la oferta, se produce la batalla. En las batallas contra las naciones cananeas, si el enemigo no accede a la oferta de paz, se ordena a los israelitas que las aniquilen por completo. Se nos prohíbe talar árboles frutales mientras asediamos una ciudad. La lectura se cierra con el procedimiento a seguir en caso de un asesinato sin resolver. El estudio de hoy hablaremos de la muerte y sobre todo de la muerte de inocentes. En el capítulo 20, versículo 18 nos dice: para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, no pequéis contra Hashem vuestro Dios. En esta es razón por la que había que destruir las 7 naciones de la tierra. Su idolatría había llegado a tal nivel de contaminación que era necesario tomar estas medidas tan radicales para erradicarlas de entre los hombres. La razón de esta guerra no es el odio, ni el racismo, ni el celo religioso, sino la misma supervivencia del pueblo de Israel y además las demás naciones. En el capítulo 21, versículo 1 dice: si en la tierra que Hashem tu Dios te da para que la poseas, fuera encontrado a alguien asesinado, tendido en el campo, y si no se sabe quién lo mató. Aquí vemos la importancia que Hashem da al derramamiento de sangre inocente. Un asesinato es algo muy grave. La noticia de la muerte de una persona de forma violenta debe estremecer nuestras almas. El proceso judicial para este tipo de casos es ordenado para que esa sangre no traiga maldición sobre la tierra y el pueblo. Si hay algo que trae maldición sobre un pueblo y sobre una tierra, es el derramamiento de sangre inocente. Para Hashem es muy grave y por lo tanto también lo es para nosotros. Tenemos que diferenciar cuando la Torá nos habla de la muerte para erradicar la contaminación del mundo y de la muerte de inocentes. La Torá ordena al pueblo de Israel ejecutar a todos los varones de una ciudad que en tiempos de guerra no quiere someterse a las condiciones de paz que el pueblo escogido ofrece. Además, ordena a los hijos de Israel destruir por completo a los hombres, mujeres y niños de los 7 pueblos que se habían sido decretados al exterminio por muchos pecados abominables. Este tipo de matanza está permitida por la Torá, porque constituye la ejecución de la justicia divina sobre los que rebelan contra el Eterno de manera especial. Por otro lado, en esta liyá tenemos el texto que trata de un asesinato hecho por un desconocido. El Eterno toma muy en serio un acontecimiento semejante. Una persona ha matado a otra sin derecho y autorización. El hombre laico no tiene el derecho a quitar la vida de otro hombre, excepto que sea atacado de manera de que su vida corra peligro. En tal caso, puede actuar en defensa de su propia vida, pero no actuar por venganza. El derramamiento de sangre inocente es uno de los pecados más graves que el hombre puede cometer, y el Eterno no observa ese pecado con ligeraza. Por el derramamiento de sangre inocente vino el diluvio sobre el mundo antiguo, y más tarde el Eterno no quiso perdonar la mucha sangre inocente derramada por un rey malvado. Y por eso vino la deportación a Babilonia, como referencia segunda de Reyes 24:24. La Torá promete que si los ancianos de la nación sacrifican un animal inocente en un lugar especial y declaran su ignorancia en cuanto al asesinato del hombre, y en el campo que hacen una oración de perdón para el pueblo, entonces el Eterno perdonará la culpa colectiva que había venido sobre todo el pueblo por ese pecado. Un hombre asesinado trae culpa sobre todo el pueblo si no se encuentra el asesino y lo sentencia, o si se sabe quién es el asesino y no se sentencia.
La muerte injusta de un ser humano trae consecuencias graves, sobre todo el pueblo. Y si ese pecado no es perdonado, el pueblo entero tendrá que sufrir la ira del Eterno por ello. Esto nos lleva a hablar del aborto. Si la ira del Eterno viene sobre la nación entera por el derramamiento injusto de sangre de un solo ser humano, ¿qué sucederá en los países donde se cometen asesinatos diarios de los niños no nacidos? Donde el lugar que el Eterno creó para ser más seguro para su bienestar y desarrollo es la matriz. El asesinato más cruel que un ser humano puede hacer es matar a sus propios hijos. No hay excusa para asesinar a los no nacidos. Que tengan un buen comienzo de semana. Chau a todos.